tribunal dice, textualmente, este tribunal se ve obligado a considerar que no es posible condenar por los delitos de tráfico de influencias que han sido objeto de acusación. Se ve obligado, o sea, no es por falta de ganas. Claro. O sea, es que a disgusto. Nos vemos obligados a considerar que no hay delito, porque si no es que lo considerábamos, encantados. De hecho, otra... La defensa de David Sánchez recurrirá a la sentencia de la audiencia de Badajoz. Los magistrados, por unanimidad, le condenan a 9 años de inhabilitación para cargo público. Consideran probada la prevaricación, pero en cambio no el tráfico de influencias. En la sentencia de 377 páginas, el tribunal cree acreditado que el puesto de David Sánchez como coordinador de los conservatorios de la Diputación de Badajoz se creó a medida para él mediante un proceso maquillado. Los jueces se apoyan en el testimonio de los agentes de la UCO, especialmente en el del teniente coronel Antonio Balas, y restan importancia al resto de testigos de la Diputación. Creen que no dieron un testimonio creíble por formar parte de una entidad piramidal y fuertemente jerarquizada. Así concluyen que David Sánchez fue a la entrevista para simular legalidad en el procedimiento y que apenas acudía al trabajo. Él y otros 9 acusados, que eran técnicos de la Diputación, han sido condenados a 9 años de inhabilitación por un delito de prevaricación. Creen que fueron cooperadores necesarios. La condena es mayor para el exlíder del PSOE extremeño y expresidente de la Diputación, 18 años de inhabilitación. El tribunal considera inverosímil que no participara directamente de los hechos. Señor Sánchez, ¿está tranquilo? Un mes después de que David Sánchez se sentara en el banquillo, la audiencia de Badajoz le absuelve del delito de tráfico de influencias y descarta la pena de 6 años de prisión que pedían las acusaciones populares. Consideran que no hay pruebas de que lo hubiera. Los jueces señalan que han juzgado delitos de despacho, no documentados y que no suelen dejar pruebas. Por eso la sentencia se basa, dicen, en indicios que permiten hacer inferencias lógicas. Cuando se hizo pública la sentencia, Pedro Sánchez estaba en París. Durante un buen rato no levantaba la cabeza del móvil. Para Moncloa y Ferraz, la causa tiene un único objetivo: dañar al presidente del gobierno a través de su entorno familiar. Me parece una auténtica barbaridad, porque lo único que determina esta sentencia es el triunfo de la estrategia de la ultraderecha. El Partido Popular dice que tienen un motivo más para pedir la dimisión de Pedro Sánchez. Esto en cualquier país haría caer a cualquier gobierno. Y Pedro Sánchez está festejando el 14 de julio. Y su hermano está siendo hoy condenado porque le han regalado una plaza. Vox señala a todo el Ejecutivo. Son unos auténticos ladrones, unos cacos que han colocado a toda su familia para enchufarla, para obtener dinero a través de fondos públicos. Lectura bien distinta de los socios de izquierdas del gobierno. 9 años de inhabilitación es una auténtica desproporción. Si eres realmente patriota, te tiene que parecer mal que los jueces persigan a la gente por la cara. Y comparan este caso con el de Begoña Gómez. Pero el caso del hermano de Pedro Sánchez tiene varias cuestiones que chirrían antes de llegar a la sentencia. Efectivamente, se recurre a la vía penal para revisar un enchufe, que normalmente sería vía administrativa. Segundo, se mutan los delitos, porque esto empezó con la aceptación ilegal de un cargo y se ha transformado en prevaricación y tráfico de influencias. Y tercero, y lo más sorprendente de todo, se utiliza a la UCO para analizar todo esto, la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil destinada a esto. Todo eso es lo que chirría antes, pero chirría también la sentencia después. Y de la misma manera que les hemos contado los argumentos, les vamos a contar las sombras de esto, porque es sorprendente muy buena parte de esta sentencia. Esto es lo que dice esa sentencia. Lo que dice es que no hay tráfico de influencias, que no se ha hecho un favor a Pedro Sánchez, que nadie ha presionado. Lo que dice es que no ha quedado acreditado que persona o personas ejercieran ningún influjo sobre los acusados. Nadie presionó para darle una plaza al hermano de Pedro Sánchez. Pero sorprende, y por esto digo tiene zonas de sombra, esto. Lo que se dice después es que podemos conjeturar que se creó la plaza por una presión ejercida en una hipótesis que no podemos probar, pero podemos suponer, conjeturar que esto es así. Se absuelve del delito de tráfico de influencias, pero se constata que ha ocurrido. Simplemente se dice, no lo condenamos porque no tenemos pruebas, pero conjeturamos que ha existido. Es chirriante esto, como es chirriante la falta de pruebas en otras cuestiones. La primera,
esta, la del favor político. Se dice, esto se hizo, se le dio una plaza al hermano de Pedro Sánchez por su relación de parentesco con quien era una política señera y el futuro secretario general del PSOE. La audiencia está argumentando que se le hace un favor al hermano de Pedro Sánchez porque es señero y va a ser secretario general. Es un poder adivinatorio en todo esto. ¿Por qué? Porque no se sabía que Pedro Sánchez fuera a ser secretario general. Pedro Sánchez se fue el 1 de octubre, cayó, le ganó Susana Díaz y a partir de aquí, le expulsó el partido, quiero decir, y a partir de aquí se convocó esa plaza el 11 de octubre. Para cuando se convoca esa plaza, Sánchez es un cadáver político. No tiene futuro político ninguno. Después se presenta y gana a Susana Díaz, y eso ocurre prácticamente un año después, y se convierte en presidente del gobierno 2 años después. La sala está asumiendo que quienes hacen ese supuesto favor a Pedro Sánchez pueden saber que dentro de un año se va a convertir en secretario general y dentro de 2 en presidente del gobierno. Es chirriante el argumento por carente de pruebas y sobre todo por adivinatorio. Y hay más. Tercera cuestión que chirría, esta, la de el condenar por prevaricación. Esa es una condena que solo se hace a funcionarios públicos. Solo un funcionario público puede dictar resoluciones injustas a sabiendas de que lo son. ¿Cómo se condena a David Sánchez? Diciendo que cooperó con esto porque se presentó a una entrevista y que cooperó con esto porque presentó su solicitud y que cooperó con esto porque había un proceso selectivo maquillado. El hecho de que él se presente a la plaza, que si está garantizada quizás no debería, pero que se presente a la plaza, esa es la prueba de la cooperación, esa es la prueba del delito. Esto es lo que dice esa sentencia, con una guinda final. Ya digo que todo el sustento es más intuición que prueba. Justifica esa intuición. Lo que dice es que esto es puramente indiciario, pero que hay un tipo de delitos conocidos como delitos de despacho en los que difícilmente se puede probar nada, porque se dice en los delitos de despacho hay conversaciones y actos que no son documentados, pero que aunque no haya documentos y aunque no haya pruebas, se puede condenar. ¿Por qué? Porque se orilla a todos los testigos diciendo que mienten todos ellos porque pertenecen a una estructura piramidal y se cree a un testigo, el teniente Balas de la Guardia Civil, que en el juicio dijo esto. Ese cargo de puesto directivo no nace en el área de cultura, tiene que ser de un nivel superior. El único que hemos visto relacionado de manera íntima con este puesto es el que fuera presidente de la Diputación, Miguel Ángel Gallardo. Que en 2017 la única convocatoria es esta. Lo que tenemos ahora mismo es este fallo, este doble movimiento, la mujer del Pedro Sánchez, el hermano de Pedro Sánchez y un recurso que los abogados de ese hermano están anunciando ya. Emilio Cortés, abogado de David Sánchez, el hermano de Sánchez. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, encantado. Señor Cortés, lo primero, ¿cómo está su cliente? ¿Cómo ha encajado esta condena a David Sánchez? Bien, con entereza, con fortaleza, ya tiene experiencia. Ha sido muchos meses de instrucción y muchas semanas de juicio y en consecuencia lo ha asumido con absoluta naturalidad y con la esperanza de que el recurso que vamos a formalizar sea fértil y ya terminemos de eliminar este residuo, este resto que ha quedado del conjunto de imputaciones que al principio, al comienzo de la causa, se le achacaban por parte de las acusaciones populares. ¿Van ustedes a recurrir? ¿Con qué base? Bueno, son muchas las bases, porque ahora tenemos que reproducir entre los órganos de superior instancia las cuestiones relativas a la ilegalidad de la incautación de los correos, al carácter prospectivo de la investigación, pero fundamentalmente en lo que tiene que ver con lo único por lo que ha sido condenado, que es la modificación de la nomenclatura de la plaza que estaba ocupando, que dejó de ser
que dejó de ser denominada coordinador de los conservatorios de Badajoz para pasar a denominarse director de la Oficina de Artes Escénicas, y lógicamente vamos a orientarlo en el sentido de que de la lectura de la sentencia no se detrae la existencia de ningún dato objetivo que pueda derrotar la presunción de inocencia del señor Sánchez en lo que tiene que ver con este concreto extremo, que, insisto, es el único por el que ha sido condenado, de forma que queda absuelto en consecuencia en relación con todo lo que tiene que ver con la dotación de la plaza y con la posterior contratación del señor Carrero. Pero el tribunal sí dice que él fue cooperador necesario, que él sabía que esa plaza estaba amañada, que él se presenta y que él finge una especie de concurso de méritos cuando sabe que la plaza está entregada a él por adelantado. Este es uno de los aspectos desconcertantes de la sentencia, dicho sea con toda consideración a sus redactores, que cómo es posible que se pueda establecer un relato de hechos probados incriminatorios sin que se le anude una consecuencia jurídica. Precisamente ese es uno de los aspectos sobre los que estamos ahora mismo trabajando, no tanto en cuanto a la confección del recurso, sino en cuanto a la redacción de la denominada aclaración, que es cuando, sin ser recurso, dentro del cuerpo de la sentencia se encuentra alguna discordancia de esta naturaleza, algún error material o aritmético que justifique algún tipo de explicación por el tribunal. Me parece verdaderamente chocante que se le arrastre hacia esa creación ilícita o presuntamente ilícita de la plaza y, sin embargo, en la parte dispositiva nos encontremos con que solamente es condenado por eso que acabo de comentar, por la modificación de la nomenclatura de la plaza. Abogado, ¿cuándo van a presentar ustedes ese recurso? Bueno, la aclaración tiene un plazo muy corto, de 48 horas, por tanto hablaremos mañana, y hasta que no se resuelva la aclaración, que no solamente va a ser la mía, sino que con seguridad se van a prodigar no solamente por las defensas, sino también intuyo que por las acusaciones populares, hasta que las aclaraciones no sean resueltas, no comienza el plazo de 10 días para formalizar el recurso de apelación, o sea que razonablemente parece que nos saltaremos el mes de agosto y acabaremos aterrizando en septiembre. Pues Emilio Cortés, abogado de David Sánchez, el hermano de Pedro Sánchez, gracias por estar aquí en Televisión Española. Cuídese, un abrazo. Un placer igualmente, buenas tardes. En este caso también veíamos, ¿no?, las acusaciones, sobre todo fundadas en ese informe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, del teniente coronel Balas. Teníamos ese informe encima de la mesa, pero la realidad es que durante el juicio una gran parte importante de esos 53 testigos que fueron no dieron la misma versión de lo que veíamos en ese informe de la UCO. Parece, según la sentencia, que habría pesado más el informe de la UCO. No sé cómo interpreta usted eso. Es así, efectivamente, la valoración que hace la sentencia da mayor credibilidad a los datos aportados por la UCO y también algunas de sus conclusiones. Y la prueba de descargo, la prueba aportada por las defensas, en líneas generales le concede menos verosimilitud. La sentencia explica sus razones de por qué se basa en ello, fundamentalmente porque considera que un organismo como la Diputación Provincial, los cargos pueden estar mediatizados. Es una cuestión que puede ser analizable también en vía de recurso, aunque desde mi perspectiva creo que este es un tema que con toda seguridad o con mucha seguridad va a llegar al Tribunal Supremo por sus propias características, porque hay muy pocos precedentes de una condena por prevaricación en un puesto de este tipo, de alta dirección, en un proceso administrativo como el que se llevó, y por tanto aquí la doctrina jurisprudencial que se pueda generar me parece que será importante. Por ello creo que más allá de la valoración probatoria, que puede tener algunos elementos que se pueden pensar, la calificación jurídica sobre los hechos va a ser más importante. Yo no me voy a poner ahora, porque me parece que vamos a hablar más de esto y que habrá que decir más cosas, y me quiero quedar con esto como principal de mi argumentación hoy. Mirar, en 2014 a José Luis Baltar se le condenó a 9 años de inhabilitación por 104 enchufes. En 2020... el exalcalde de un pueblo de Cádiz, de Alcalá del Valle, por 128 contratos a dedo mal adjudicados, 8 años y medio de inhabilitación. En Palencia, en Velilla del Río Carrión, por 16 enchufes fueron absueltos, incluso en instancias superiores, a pesar de que quedó creado... es un más en cualquier caso. No lo es, por supuesto que no. Pero lo que quiero decir es que la magnitud de la sentencia es cuanto menos cuestionable,
y sí, son casi 400 folios en los que nos podemos fijar en muchísimas cosas. Ejemplarizante, Ella se puede quizá. fijar en algunas, yo me puedo fijar en otras. O sea, el hecho de que la Diputación de Badajoz decidiera o no ese puesto y que eso le parezca peregrino a un tribunal, a mí me hace pensar, como decía además alguno de los expertos hoy, en cuántas cosas peregrinas yo he visto en este país que no han sido nunca juzgadas, que nunca han sido cuestionadas. Que es que hay un caso similar a este de la hermana de Moreno Bonilla en Andalucía, en un conservatorio de Málaga, con una mujer que dijo, mire usted, me han robado el puesto, y no se abrió una investigación como esta. Entonces, el y tú más, por supuesto que no, por supuesto que no. Pero las comparativas con respecto a lo que se hace y no en este país, y lo que se considera o no delito, y lo que lleva una instrucción de 2 años, y lo que mete a la UCO, a la Unidad Central Operativa, el máximo órgano... A ver, que es que esta gente investiga terrorismo y se ha traído a la UCO, a Badajoz, a investigar esto. O sea, que la desproporción de este caso, la UCO de principio no solo a final, investiga terrorismo, me parece... Marta. No solo, por supuesto que no. La pero UCO, es raro, dicho por los la UCO. expertos, muy raro que la UCO haya sido a quien se haya citado en Badajoz para un caso como este, que además nunca tenía que haber estado en la vía penal. Jamás tenía que haber estado en la vía penal, dicho por los expertos, insisto. Dejadme introducir un matiz, Irma. Sobre los testigos, lo que dice el texto, lo que dice la sentencia. Lo voy a leer. Dice, las declaraciones de los testigos no alcanzaron los necesarios requisitos de credibilidad y verosimilitud. Dice el texto que al ser altos cargos de una estructura fuertemente jerarquizada y de carácter presidencialista, sus testimonios podrían estar preparados y ausentes de la deseable espontaneidad y veracidad. ¿Esto no sería un delito de falso testimonio? Bueno, no, sí, pero... O acercarse, quizá. Se podría acercar, pero bueno, ellos no parece que vayan a hacer nada con eso. Es curioso porque lo del presidencialismo, el término presidencialista, lo cogen de lo que dijo Miguel Ángel Gallardo y lo vuelven a repetir varias veces en la sentencia, ¿no? Pero bueno, realmente es la valoración que ellos han hecho de la prueba de descargo. Realmente no la han tenido en cuenta. O sea, todo lo que la defensa ha presentado para, pues para descargar esos indicios que pudieran haber, o esos contraindicios, digamos, que ha presentado la defensa, no lo han tenido en cuenta. No han tenido en cuenta estas declaraciones de los testigos, porque dice que recordamos, un testigo en un juicio tiene la obligación de decir la verdad. Eso es, bueno, pero es que esto ya lo hemos visto en pero, muchos juicios. O sea, quiero decir... Pero que hay un argumento de por qué no acreditar la verdad de los testigos. Claro, porque además es que dice que durante este proceso esa gente ha ido ascendiendo. Con lo cual, en una entidad jerarquizada y presidencialista, como es la Diputación de Badajoz, pues no tienes por qué creerte lo que te están diciendo, porque puede ser lo que vienen a decir, aunque no lo dicen así, pero vienen a decir que, bueno, que esta gente ha ido ascendiendo y que eso puede ser un intercambio de, bueno, tú vas de testigo, dices esto y yo te asciendo. No lo dicen así, pero es lo que insinúan. Entonces, no se lo han creído. Pero evidentemente no parece que vayan a hacer nada con eso, como tampoco lo hicieron, ojo, en el Supremo con las declaraciones de los periodistas en el caso del fiscal general del Estado. Los jueces llegan a las conclusiones a las que llegan manejando 2 elementos fundamentales, ¿no? Las pruebas, en este caso los indicios, y los testimonios. Los testimonios que aportan los testigos que van pasando por el juicio. En este caso, Pedro, es significativo también, y conviene decirlo, que los jueces se basan fundamentalmente en el informe de la Guardia Civil, de la UCO. ¿Por qué? Porque, déjame que dé el dato, hasta una treintena de testigos, con sus respectivos testimonios, negaron que se hubiesen producido irregularidades. La sentencia lo resume con esta frase, abro comillas, es crucial la prueba indiciaria, porque no tienen prueba directa. Es lo que decíamos antes, esto pasa en el seno de una organización pequeña, jerarquizada, presidencialista, todo se ha hecho de puertas para adentro. Entre los indicios hay uno que sobresale, ese informe de la UCO, sobre los correos intervenidos en la Diputación con la creación de la plaza, y que el jefe de la Guardia Civil, de este departamento de la Guardia Civil, Antonio Balas, explicó en el juicio de forma, dice la sala, sumamente ilustrativa. El documento señala que el puesto de coordinador de conservatorios que ocupó David Sánchez primero no era necesario y suponía un gasto, pero luego, según esos correos electrónicos, terminó creándose con una rapidez inusitada. Y no desde el área de cultura, que hubiera sido lo lógico según los agentes, sino desde recursos humanos, que es un área transversal, con lo que concluyen la decisión política de crear la plaza partió de un nivel superior, siendo la presidencia de la Diputación, Miguel Ángel Gallardo, el origen de la idea.
frente a la UCO pierden peso esos otros testimonios que mencionabas tú, Pedro, las declaraciones de decenas de testigos que rechazaron en el juicio cualquier irregularidad. Hay algo más. Quedan absueltos del delito troncal, digamos, en torno al que se estructuraba este caso y la lectura política del caso, ¿no? Que era el tráfico de influencias. El tribunal cree que no se ha podido probar que se ejerciera presión para la creación de esa plaza, pero deja algunas hipótesis en el aire. Sí, la audiencia de Badajoz descarta ese delito de tráfico de influencias. Era el más grave que atribuían las acusaciones populares de ultraderecha, que pedían hasta 6 años de cárcel para el hermano de Sánchez. El fiscal ya sabemos que nunca vio delito. El tribunal le reprocha a estas acusaciones populares que no han sido capaces de describir los hechos de prevalimiento o de presión ejercida sobre los responsables de la creación, de la adjudicación y de la modificación de las plazas. Dicen literalmente que se ignora quién o quiénes ejercieron ascendencia o influjo sobre los responsables de realizar la labor de torcimiento del derecho. Es decir, hubo una resolución ilegal para sacar esas plazas, pero no sabemos quién lo ordenó. La sentencia lo salva diciendo que puede ser que se hiciera motu propio para congraciarse con Pedro Sánchez, que no lo olvidemos, 2017, en esas fechas, había caído en desgracia y había sido expulsado de Ferraz. Gracias, Pedro. Hasta luego. A vosotros. Bueno, tengo el tiempo justo para una ronda de análisis. Carlos, por continuar el que hacías esta mañana en la llamada de las 8 menos 10, esta sentencia larguísima, 377 páginas, creo que son. En tu opinión estaba, y no son la tuya, pues injustificadamente larga para... Una sentencia de 377 folios o páginas realmente no es contundente, simplemente hay una deriva para justificar algo que no sabemos no sabemos muy bien qué es. A mí en este caso, como en otros que suceden cuando son políticos de importancia, siempre pienso en términos contrafactuales. ¿Qué hubiera pasado si el señor David Sánchez no fuera presidente, no fuera hermano del presidente del gobierno? Nada. ¿Alguien cree que iba a ir a el testimonio el guardia civil de Balas, el teniente coronel? Es decir, que fue él, a un caso, digamos, pequeño, que además nunca debe haber salido en el ámbito de lo contencioso administrativo. De hecho, la propia condena va más en el ámbito administrativo que en el ámbito penal. Es decir, precisamente por eso, porque nunca debió salir. Y a mí siempre me sorprendió cuando el teniente coronel Balas va a ese caso. Es decir, ¿por qué va? Porque es el hermano del presidente del gobierno. Y por lo tanto yo creo que si hacemos un análisis razonable de cualquier sentencia, te sorprende que el tribunal le dé tanta importancia a un asunto realmente menor. Es muy importante porque es político. Que eso no significa que que podamos aceptar los enchufes. Los enchufes son una desgracia en este país y forma parte de esa corrupción de despacho que dice la sentencia. Estamos contra todo tipo de enchufes. Pero claro, lo que nos pregunta cualquier ciudadano es: ¿y si David Sánchez no hubiera sido presidente del gobierno? ¿Alguien cree que iba a haber 375 folios? ¿Alguien cree que el teniente coronel Balas iba a desplazarse a Badajoz a un juicio? ¿Alguien cree que iba a tener tanto recorrido mediático? Pues yo creo que no. Esther. Sí, estoy de acuerdo con Carlos en esto último. A mí lo que me llama la atención es que no quede probado la presión sobre los acusados y me recuerda eso de que alguien dio un correo para su publicación, que es lo del caso del fiscal general Álvaro García Ortiz. Entonces, yo lo que querría decir es que esto no es normal. O sea, los niños y las niñas que entiendan que esto no es normal en una democracia sana. Que haya juicios de valor en las sentencias, que los procesos se juzguen más por relatos o verosimilitudes, que la Fiscalía no esté alineada, que se hagan sentencias que a mí me parece que casi son aproximativas. Me parece que esto no es razonable en un sistema democrático sano. Ahora, dicho esto, que la normalidad no nos haga ver que esto es que las cosas sean habituales, no nos haga deducir que esto es normal. Es decir, un caso de enchufismo como este, que debe ser bastante habitual en la administración española, catalana, de cualquier comunidad autónoma, pues es absolutamente censurable. Sí. ¿Que esto hubiera llegado a donde ha llegado? Probablemente no, si este señor no fuera el hermano del presidente del gobierno, que en aquel momento no era presidente del gobierno, ni tan siquiera secretario general del PSOE. Por añadir un par de cuestiones a lo que decían los compañeros. La sentencia dice que efectivamente no queda probado que hubiera tráfico de influencias, pero sí que dice que hay prevaricación. Ojo, en la creación de una plaza que es de libre designación,
para la que según la sentencia dice que no existe ni urgencia ni necesidad de creación. ¿Son los tribunales los que diseñan la política cultural de la Diputación Provincial de Badajoz? Porque con arreglo a la literalidad de la sentencia parece ser que sí, que son ellos los que tienen que valorar cuál es la política cultural de la Diputación Provincial de Badajoz y en ese sentido valorar si estas plazas tienen que estar creadas o no tienen que estar creadas, ¿no? Y luego el tema de las pruebas induciarias. Yo creo que los juristas van a debatir mucho de esto, ¿no? A mí me gustaría recordar que en el año 2021 la Audiencia Provincial de Madrid absolvió a Cristina Cifuentes del delito de falsedad documental al considerar que aunque existían indicios, es decir, había prueba indiciaria y sospechas sobre las irregularidades de su máster, no había pruebas directas ni indicios concluyentes de que ella hubiera presionado o inducido a la falsificación del acta. Fijaros qué formas tan diferentes de valorar las pruebas indiciarias, ¿no? Pero, y la credibilidad de los testigos, es decir, porque hay 30 testigos han dado un testimonio y otros han dicho, muy pocos han dicho lo contrario. Es decir, ¿por qué siempre nos creemos los que son acusatorios en ese tipo de casos?